Cae sobre mí tu amor, tan vasto como el mar abierto. Y es que ahora puedo ver, en ti todo es tan diferente. Era ciego y pude ver, volví a la vida de repente. Todo cobra vida en ti. Cada mañana tu esperanza revive mis sueños. Yeah. Dark thoughts still come for me at night. Some days everything feels just like ain't no way out, ain't no way out, yeah. I need strength when I don't have fight. I need faith when I don't have sight. Find my way out, find my way out. Yeah, how do I have faith when I barely got faith in myself? How do I trust when I feel like I'm betraying myself, hating myself? All the things I don't wanna do is all I ever do. Guilt got me feeling like I can never come to you. You turn L's into W's. You show love when I ain't loving you. You made gray skies the color blue and dust into something new. Y es que ahora Ain't it puedo true? ver, en ti todo es tan diferente. Era ciego y pude ver, volví a la vida de repente. Y es que ahora puedo ver, en ti todo es tan diferente. Era ciego y pude ver, volví a la vida de repente. Todo cobra vida en ti. Todo cobra vida en ti. Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga, iglesia. Es un tiempo especial que estamos preparando desde acá, desde comunidad, desde nuestro edificio. Y es algo especial por estar en la casa de Dios. Yo espero que pronto podamos reunirnos aquí a adorar juntos a nuestro Dios. Pero en este tiempo y ahí en donde estás, también podemos adorar a nuestro Dios, podemos exaltar su nombre con todo el corazón. Así que yo te invito a adoremos a Dios, adora a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ese que la Biblia describe como un cordero, pero también como un león, como un poderoso león de la tribu de Judá. Y a ese Dios le cantamos.
Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz, por mis pecados, todos se postrarán, Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Amén. Te alabamos. Te adoramos, Señor. ¿Por qué uno ahí en su lugar cierras tus ojos? Te alabamos. Quita cualquier distracción, lo que esté pasando a tu alrededor. Enfócate en este tiempo que tú puedes tener un tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Así que te invitamos que ahí cierres tus ojos. Levanta tu voz y levanta tus manos y que tu hogar se llene de alabanza, que tu hogar se llene de adoración.
por nosotros. A ti elevamos nuestra voz, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti. Amén. No te vayas, quédate a la palabra de Dios y checa los anuncios que tenemos para ti. Vamos a seguir a partir de ahora haciendo los devocionales en vivo. La idea es que podamos estar en vivo, comunidad. Buenos días, comunidad. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y quisiera comenzar con una pregunta. No sé cuántas veces te has despertado descubriendo a Dios. Vamos a seguir a partir de ahora haciendo los devocionales en vivo. La idea es que podamos estar en vivo, comunidad. Buenos días, comunidad. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y quisiera comenzar con una pregunta. No sé cuántas veces te has despertado descubriendo a Dios. Buenos días, comunidad, qué bueno que están con nosotros. Espero que la estén pasando muy bien en familia. Ya tienen su palabra, su Biblia a la mano. Vamos a hacer un estudio esta mañana muy interesante que el Señor nos ha dado. Espero que estén todos reunidos en familia y vamos a dar paso a esta palabra. Yo quisiera, antes de entrar, esta semana tuve la semana pasada un encuentro con unas personas y una de estas personas me hizo un cuestionamiento acerca de qué tipo de doctrina es la que nosotros confesábamos, y entonces la pregunta me decía: ¿qué tipo de Biblia usas? ¿Qué tipo de doctrina? ¿De dónde viene tu iglesia? En fin, empezaba y desgraciadamente caemos muy fácilmente en ese tipo de preguntas que parecen provocadas para separar, ¿no? Para ver en qué diferencias hay entre tu religión y mi religión, ¿sí? Es como si estuviéramos peleados a muerte, los que le van a la América con los que le van a las Chivas. Sí hay una rivalidad, pero no a muerte, ¿no? Hay una rivalidad deportiva, ¿sí? Pero finalmente todos somos mexicanos y puedes irle a cualquier equipo y no pasa nada. Es lo que deberíamos de hacer cuando alguien nos pregunta de qué religión eres y si es una religión, si él es católico, pues dile, pues creo que lo que tenemos en común es Jesucristo, ¿no? Y empezar de ahí de las cosas que nos unen y no de las cosas que nos separan, porque si no estaríamos peleándonos. A ver, yo uso esta camisa, tú usas esta otra, yo uso esta etiqueta, yo uso esta marca, yo uso esto otro, y estaríamos siempre separándonos, buscando a ver cuál es la mejor. Lo mejor es que busquemos los puntos en común, y el punto en común en muchas de las religiones, por lo menos las que hay aquí en México, la religión tradicional, pues es Jesucristo, ¿sí? Somos cristianos y debemos ir hacia la salvación, que es Cristo. En tu Biblia dice que Jesucristo es el Señor, el camino, la verdad y la vida. Es nuestro Señor y Salvador, ¿cierto o no? Vámonos por ahí, hagámoslo y festejemos lo que estamos en ese común acuerdo. Y hay veces que también esta semana vi
hemos visto también en la televisión movimientos feministas que también pareciera que son de otro planeta y que vienen aquí a México a hacer sus manifestaciones, y hay veces que la gente empieza a tener ya como que partido, ¿no? Hay unos que sí van con ellas y hay unos que no van con ellos, unos que dicen sí tienen razón, otros dicen que sí tienen razón pero no pueden manifestarse de esa manera, en fin, y empieza ya a haber ciertas afinidades y ciertos rechazos hacia esos movimientos. Yo quisiera que fuéramos aquí a la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versos 7 a 9, y esta introducción nos va a servir para ir ubicando este contexto de lo que vamos a ver. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, porque esta palabra es una palabra que viene de ti, Señor, viene de lo alto. Yo te pido que en nuestros corazones, Señor, haya esa necesidad este día de que esta palabra entre y riegue, Señor, entre y nutra, Señor, esa necesidad que tenemos, esa hambre de tu palabra, de justicia, de amor, de paz, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos a ti las gracias. Amén. Se fijan cómo lo primero que hace esta samaritana, le dice a Jesucristo: dame de beber, y le dice: ¿qué? Tú y yo no somos iguales, le dice. Yo soy samaritana y tú eres judío, no sé por qué me hablas, ¿sí? Entonces empezó la mujer: pinta tu raya, ¿no? Le dijo a Jesús: a ver, ¿por qué me hablas? Los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces es otra vez, ¿no? Las feministas contra los hombres que toda la vida han oprimido a las mujeres, y las mujeres que quieren reivindicar esos derechos. El feminismo es una doctrina, un movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente se le han reservado a los hombres. Eso es básicamente. Cualquiera de nosotros está de acuerdo con el feminismo, puede ser un feminismo de este tipo, en el que hacer valer a la mujer, que durante toda la historia del hombre, de la humanidad, ha sido sobajada, ha sido desprestigiada, ha sido perseguida y humillada, ¿sí? Y no se le ha dado el lugar, nunca se le da el lugar igual que a un hombre, las mismas oportunidades, los mismos derechos, siempre ha sido hecha a un lado, y la mujer feminista trata de que esto sea igual. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, es muy bueno. Dios lo hizo así. Dios hizo al hombre y a la mujer con el mismo valor, ¿sí? No son iguales, no, como si mis manos no son iguales. La derecha y la izquierda son diferentes, son simétricas, pero no son iguales, ¿sí? Tú las pones encima, una tiene un dedo para un lado y otra tiene el otro dedo para el otro. No son iguales, pero son complementarias. El hombre y la mujer, ¿sí? Son así de sabios, ¿sí? Así como Dios hizo nuestras dos manos, así son el hombre y la mujer. Se complementan, ¿sí? Se ayudan, es su ayuda idónea, y él es la cabeza, y no porque sea ayuda es en detrimento, no porque sea la cabeza es el patrón, el jefe, el que va a oprimir. Los dos son complemento. Entonces hay veces que no entendemos esto, y esta mujer dice, lo primero que hace es pinta su raya con Jesucristo, y entonces Jesucristo le dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesucristo no dice: efectivamente yo soy judío y tú eres samaritana. Sí, cierto, vamos a tener que ponerle solución a este, ¿sí? Y resulta que estaban en un pozo de Jacob, ¿sí? Un pozo que Jacob había dejado en una ciudad de Galilea, y estaba en la ciudad de Sicar, junto a la heredad que Jacob les dio a su hijo José. Es un pozo que todo el mundo iba a beber ahí, y tradicionalmente decían: este pozo nos lo dio el patriarca. Entonces era un lugar venerado, era un lugar que todo el mundo llegaba y tomaba esa agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Y acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo, del cual bebemos él y sus hijos y sus ganados, saca ella, echa mano de lo que es la tradición, ¿sí? Echa mano de la tradición, decir, espérame, tú no tienes ni para sacar agua de este pozo, ¿de dónde vas a dar tu agua viva? Y es algo que no reconoce la autoridad de Jesucristo, porque Jesucristo le dice, si conocieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? La salvación, la vida, el don de Dios, y si reconocieras quién es el que te dice, dame de beber, ¿sí? Dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, no reconoce, entrando, no sabes quién soy, dice Jesucristo. No reconoces el don de Dios, no reconoces la situación en la que vives, simplemente dices, tú y yo no nos conocemos. Es lo primero que hace la gente que no reconoce a Jesucristo, no conoce a Dios y su obra. Lo primero que hace es buscar divisiones, levantar muros y barreras para evitar la asociación, evitar la concordia. Entonces, esta mujer es porque este dolor ancestral, ¿sí?, de ser samaritanos contra judíos, le duele como le duele a las feministas haber sido rechazadas durante toda una vida. Pero créanme que la palabra de Dios es una reiterada forma en la que, si Dios en el momento de la creación hizo al hombre y a la mujer igual, también durante toda la vida hizo leyes, hizo disposiciones para que la mujer fuera, ¿sí?, también valuada, no solamente desprestigiada y perseguida como siempre lo ha sido. Si quieres ir a Levítico 19, dice aquí, por ejemplo, cuando Dios le da la palabra, le da la ley a Moisés, sabe que Moisés va a salir de Egipto, y en Egipto, de alguna manera, históricamente, la mujer tenía un cierto valor, ¿sí?, social, político, familiar. Era respetada, la mujer tenía un estatus de mujer, de respeto, de un ser humano, como se le trataba bien. Pero al salir de Egipto, sabía el Señor que iba a ir a ese pueblo, ese pueblo judío que iba a salir, ¿sí?, iba a ir a la tierra prometida, se iba a encontrar con muchos pueblos paganos en donde la mujer valía cero, en donde la mujer era desprestigiada, en donde la mujer era usada, era un objeto, era peor que un animal a veces, ¿sí? Y eso cuando Dios los mete, dice, yo te voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel, pero vas a tener que acabar con esa gente, con esos pueblos paganos que no tienen remedio, los vas a tener que hacer a un lado, y tienes que cuidarte. Y para eso Dios da unas reglas, unos reglamentos, que si bien tal vez ya venían desde Egipto, Dios se los da nuevamente en esta ley, ¿sí? Y en esta ley en la que el pueblo de Israel recibe, ahora sí, directamente de puño y letra de Moisés, es estas leyes para que sean reconocidas por su pueblo. En Levítico 19:29 dice, por ejemplo, 19:29, dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Había en esos pueblos y en muchos pueblos donde iban a ir recorriendo la práctica de prostituir a sus hijas, de darlas, ¿sí?, de venderlas, de darlas a cambio de dinero, a cambio de un animal, y de despreciar una hija. Un hijo no, una hija sí, decía. Ten cuidado, dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, porque las regalaban así como si fuera diversión, ¿no? Te voy a cambiar como si fuera un animal, ¿sí? También aquí en el capítulo 20:17 del mismo Levítico, 20:17, dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos del hijo de su pueblo. Serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Incesto. El incesto era algo tan común en esos pueblos, ¿sí? En Sodoma y Gomorra, recuerden que Dios exterminó esos pueblos porque eran llenos de maldad, ¿sí? El incesto era tan natural que dos hermanos tuvieran relaciones sexuales. Es algo que Dios decía, no lo van a hacer,
olvídalo, ¿sí? Está aquí apuntado y cuidado y lo haces. En el 20:21 dice también, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sin hijos. El adulterio, en cualquier manera dentro de la familia y no fuera tener relaciones sexuales con una mujer que no era tu esposa, era tan común que Dios dice, pone el dedo en la llaga y dice, no voy a permitir el adulterio. En Números 27, ¿sí? Números 27, fíjense que aquí hay 27:8, dice, a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Yo conozco familias que han peleado mucho porque el hermano mayor dice, no, a las mujeres no hay nada, vámonos, las mujeres no tienen derecho a herencia. Aquí en estos tiempos, conozco familias que pelearon décadas porque el hermano mayor dijo, a las mujeres no les toca nada, nada más nos repartimos entre los hombres. Sí, en este tiempo. Dios en aquel entonces dijo, ¿sabes qué? Cuando no tengas hijos, le vas a dar la herencia a las hijas. ¿Sí? O sea, honraba a la mujer, cuidaba que no quedaran desamparadas. Si una mujer quedaba soltera y simplemente se quedaba, si su padre se moría, la herencia se la repartían los tíos, los parientes más cercanos, y la mujer quedaba en la calle. No, dice, cuando no tenga hijos, se le vas a dar a las hijas. Dios manda estas leyes para protección de la mujer desde hace 3000 años o más. Estas leyes son vigentes y son leyes para cuidar a la mujer y cuidarle y darle dignidad. Entonces, aquí esta historia breve de lo que hace Dios con la mujer para dignificarla, nos lleva también a poder rebatir esos argumentos de una manera válida contra alguien que dice, no es posible, hemos sido humilladas durante mucho tiempo y ahora vamos a reivindicarlo a nuestra manera. Bueno, en el 4:12 vamos a leer aquí en Génesis 4:2, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí empieza Jesucristo a predicar las buenas nuevas. Decirle, yo soy esa fuente, de mí correrán ríos de agua viva. Y si tú tomas de esa fuente, ¿sí?, no vas a tener sed jamás. ¿Sí? No vas a tener... Él empieza a exponer que la pregunta que le hace, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, empieza a revelar su personalidad, y después de revelar su personalidad, aunque esta mujer todavía esté escéptica, le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Está hablando de la del pozo. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa es la verdad y la vida que Jesucristo da. Y empieza a exponérsela, a decirle, espérate, no tiene caso que estemos peleando tú y yo por algo que en lo que yo sé que nuestro Padre, y el Padre, sin importar si eres samaritana o judía o de cualquier otra nación, el Padre te ama. Entonces ella está siempre a la defensiva, y entonces lo que le dice, Señor, dame esa agua. A ver, dame de esa agua, le dice en el versículo 15, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. De alguna manera ella obra en una manera práctica, decirle, ok, dame de esa agua y está estupendo, es un agua en la que se me va a quitar la sed para siempre, a ver, dámela. Un poco como retándolo, ¿no? A ver, enséñamela. Y le dijo Jesús, mira, aquí Jesús usando el don de ciencia, conocimiento, conoce la vida de esta mujer a través de ese don del Espíritu Santo. Se llama un don de ciencia, conocer cosas que están ocultas. Y le dice, ve por tu marido. Y le dice, no tengo marido, dice aquí. En el 17 respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué tiene que ver la vida privada de esta señora con lo que estaban hablando de la vida que da el agua viva que da Jesucristo?
Pues simple y sencillamente que mucha gente quiere recibir el favor de Dios, pero no quiere arrepentirse. Y no quiere poner sus pecados sobre la mesa para decir, mira Señor, aquí están, me arrepiento, reconozco mis pecados, te los entrego, ahora sí dame vida. No, quieren tener la vida que tienen antes y después que esa sed sea saciada. Eso es algo que no va. Eso es algo que no funciona. Dios nos llama a arrepentimiento, a convicción de pecado, a estar convencido de que somos pecadores, a entregárselos a Jesucristo y entonces tomamos, ya arrepentidos, tomamos la salvación para nosotros. Por eso es que se tiene que meter Jesucristo. Jesucristo hace uso de este don de ciencia, pero no es necesario tenerlo en un momento dado si tú estás predicando con alguien. Yo te apuesto que Jesucristo hubiera entrado al pueblo, ¿sí? Y en el pueblo alguien hubiera venido y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Esta señora, se le conocen 5 maridos, quién sabe cuántos más habrá tenido. Fácilmente se hubiera enterado de la vida de esta señora. Pero no hizo falta. En ese momento Jesucristo ya la conoce su corazón y le dice, sí es cierto, el que tienes ahorita no tienes marido, porque el que tienes ahorita no es, y has tenido 5. Entonces, ella, en el momento que es confrontada, ¿sí? Dice, oye, se me hace que tú eres profeta, le dice en el versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Y entonces, ella empieza a abrir su corazón y empieza a entender. Cuando nosotros queremos exponer el Evangelio, tenemos que también ser directos hacia la palabra, hacia el corazón de la persona, porque no podemos llevar la palabra y ponerla en una vida llena de pecado, en una vida que no tiene arrepentimiento y no tiene convicción de pecado, que no tiene ganas de cambiarla, simple y sencillamente quiere los beneficios de tener cerca a Dios, de usar a Dios para su salvación, para su beneficio, pero no quiere soltar esa vida que está viviendo, ¿sí? Llena de pecado tal vez. Entonces Jesucristo la confronta y dice, me parece que tú eres profeta. Empieza a suavizar su corazón y dice, nuestros padres adoraban en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Otra vez vuelve a retomar, vuelve a pintar otra vez esa raya, decir, ¿sabes qué? Nuestros padres en este monte, ahí en Samaria, ¿sí? Los samaritanos hicieron, ¿sí? A partir del hijo del rey Salomón, Roboam, fue cuando el rey y Jeroboam fueron los 2 reyes que se separaron, hicieron los 2 reinos, el reino de Judá y el reino del norte, Israel. Y entonces dice, nuestros padres desde ese momento, dice, en Samaria, adoraron en este monte, y tú dices que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Entonces los judíos se quedaron en Jerusalén y el resto de las tribus se fueron al norte, a Samaria, a adorar. Cada quien tenía su lugar y vuelve la mujer a decir, ¿sabes qué? Pinta tu raya. Nosotros adoramos aquí y tú allá. ¿Qué pasa? Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Sí. Otra vez Jesucristo le dice, mira, vamos a bajarnos, ¿sí? Y vamos a borrar la raya. Esta raya que nos divide. Dice, llegará el momento, la hora viene cuando ni en este monte, Samaria, ni en Jerusalén vamos a adorar al Padre. ¿Dónde? Dice, ¿por qué? Porque ustedes adoran lo que no saben. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. De los judíos venimos los dos, tú y yo venimos de los judíos. Resulta que después del rey Salomón se hacen 2 reinos, uno arriba, uno al norte y otro al sur, sí, pero finalmente somos judíos, sí. Pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Es decir, vamos a tener que adorar en espíritu y en verdad. Ese es tema para otro tema, este tema para otra predicación, la vamos a ampliar después. Pero dice, Dios es espíritu, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, Dios es espíritu y no está ni en este monte ni en Jerusalén. Dios es espíritu, Dios no está ni en este monte ni en Jerusalén, está en todos lados. Tú lo puedes adorar aquí, en Tenancingo, en México, en donde quieras. ¿Sí? No hay un lugar, ¿sí? Antes todo el mundo entendía que dentro del templo estaba el Arca de la Alianza y ahí estaban las reliquias que habían guardado
en el arca de la alianza, y ahí estaba la presencia de Dios, pero de repente, ya en los tiempos de Jesucristo dijo, ya no hay arca de la alianza, ya no hay un lugar específico. Dios es espíritu, y el espíritu, dice, está en cualquier lado. Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios hay paz. En donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estaré, dice la palabra, ¿sí? Entonces, no hay un lugar específico donde tengamos que ir, ¿sí? Como los musulmanes a la Meca, como otras religiones que tienen un templo al que tienen que ir a ese lugar, y si no vas a ese lugar, pues hasta que no te vayas a ese lugar, tienes como una maldición, no has cumplido. No, dice, es que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Necesitamos adorarle, es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. En verdad es con la palabra, y en espíritu sabiendo que Él está en cualquier lado, que Él habita en nuestros corazones, dice la palabra también, y que somos templo del Espíritu de Dios, nos dice la palabra. Y dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ya le expuso, ya rompió 3 veces Jesucristo la raya entre samaritanos y judíos. Bórrale ya no es necesario que estés peleándote, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos a las feministas que de repente están defendiéndose muchas veces, y vienen y siguen argumentando cosas que no van al caso, Por ejemplo, esta mujer decía, sí, pero mis padres dijeron que aquí teníamos que adorar, y tú dices que adorar allá, ¿sí? Las feministas a veces dicen, nosotros podemos pelear por el aborto, pelear por la promiscuidad sexual, pelear por la libertad por la preferencia sexual que yo quiera, ¿sí? Puedo el adulterio para mí no es un problema, yo puedo andar con quien quiera y a la hora que quiera, ¿sí? En fin, y son valores que no tienen nada que ver con el feminismo, y ya están ahí metidas, ¿sí? Hoy las feministas ya están peleando, ya no ni siquiera por los valores o por una equidad, ¿sí? Porque hoy cualquier mujer puede tener el empleo que cualquier hombre, ya cualquier mujer puede tener y puede ir a las olimpiadas, y puede ir al trabajo, y puede ir al deporte, y puede ir a cualquier lugar, ¿sí? Y probarse con un hombre, decir yo puedo hacerlo bien como el hombre o mejor, ¿sí? Ya no hay prácticamente ninguna limitación para que una mujer entre en cualquier campo, ¿sí? Y sin embargo hoy están peleando por cosas como el aborto, ¿sí? Como el adulterio, el hecho de poderme acostar con quien quiera, yo no necesito estar casada, ¿sí? La promiscuidad sexual, en fin, cosas que no tienen nada que ver con el feminismo. ¿Dónde quedó el feminismo? Ya quedó ahí atrás. No tienen nada que ver con eso. Es otra vez esta mujer, la samaritana, que otra vez vuelve a sacar, pero es que mis abuelos, es que nosotros adoramos aquí. Cosas viejas, pasadas. Jesucristo dice, no tienes que estar peleándote por eso. El Espíritu de Dios Dios es Espíritu, y lo podemos adorar en cualquier lado. Dios es amor, y Dios hizo a la mujer con un valor especial, ¿sí? En el que no tiene que demostrar nada. Simple y sencillamente tiene que hacer la voluntad de Dios, y Dios la dignificará. Dios dará a la mujer ese valor y ese peso específico que siempre vio para ella, siempre reservó para ella. La mujer no tiene que pelear con el hombre para ser importante, para ser valiosa. La mujer tiene que complementarse con el hombre, ¿sí? Es su contraparte, no es su contrincante. Es su contraparte, es decir, es el hombre y la mujer se unen y hacen una sola carne. Es algo especial, algo precioso, ¿sí? ¿Cómo podemos, cuando Jesucristo le revela esto, que el Espíritu no está en ningún lado, sino que está en todos lados? Finalmente, el Nuevo Testamento nos dice que vive inclusive en nuestros corazones, que nosotros somos piedras vivas para construir un templo donde Dios habite,
¿sí? Eso es algo precioso porque viene Dios a domicilio, ¿no? El servicio a domicilio. Ya no tengo que ir a un lugar, ya no tengo que ir a la Meca, ya no tengo que ir a un templo allá, no sé en dónde, no, ya no tengo que ir a Roma, no, aquí Dios acude a mí, somos propicios a su visitación, ¿sí? 4:28, ¿sí? Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer es tocada por Dios. Es tocada por Dios y yo creo que ese es el toque que necesita alguien que esté peleando por un ideal como el feminismo, ¿no? Tiene que ser tocado por Dios para que se olvide de tantas cosas que han viciado al feminismo, que han viciado esa visión preciosa que Dios le dio a la mujer, ¿sí? A ese ideario puede ser muy válido que persiguen los feministas, pero que desgraciadamente está tan contaminado como una religión, como cualquier religión. Entonces, vamos al 39 y 40 del capítulo 4, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que le he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. O sea, que ¿se acuerdan cuando vimos lo de los endemoniados gadarenos? Vinieron los habitantes de Gadara, de la región de Gadara, y dijeron, vete de aquí, no te queremos. Lo corrieron a Jesucristo, no lo querían. Aquí estos no. Una sola mujer fue suficiente para decir, aquí está un hombre de Dios, vengan, vamos a verlo. Él es el Cristo, ¿sí? Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Cuando invitamos a Jesucristo, viene el cambio. Cuando invitamos a Jesucristo, ¿sí? Y creyeron más por la palabra de él todavía. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quién empezó esta conversión? La mujer. La mujer que fue tocada, la mujer que fue llevada de la mano por Cristo. No fue, y mientras más cosas metía y mientras más líneas quería esta mujer trazar en medio de judíos y samaritanos, Jesucristo nuevamente volvía a brincar la línea y decía, no hay nada, no hay línea. La salvación viene, si venimos de los judíos viene la salvación. Es Jesucristo, es el Cristo. Y esta mujer por fin llega y entiende, ¿sí? Creo que nosotros, el versículo central de nuestra enseñanza es esta, ¿no? En el 4:10 dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que las feministas tienen que tomar, ¿sí? Esto es lo que cualquier movimiento social, cualquier movimiento que lleve al bien tiene que tener. Reconocer que Jesucristo es el que habla. Reconocer la deidad y la majestad de Dios en todo momento en nuestras vidas. Es el camino que nos lleva a la paz. Es el camino que borra las diferencias entre samaritanos y judíos. Es el que borra la diferencia entre religiones que en nuestro país estamos dividiendo. Inclusive en las mismas religiones hay subdivisiones que hacen que unos sean de un sabor, otros de otro sabor, otros yo voy para acá, yo me visto así, yo hago esto, yo hago mis ritos así. Y dices, bueno, qué locura, ¿no? ¿Cuándo vamos a acabar? ¿Sí? Cada quien tiene sus imágenes, cada quien tiene sus dioses, cada quien tiene sus altares y no acaba, es una locura, ¿sí? Jesucristo es el que borra todo eso. Si supieras, si conocieras el don de Dios es su salvación. Y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Tenemos que tener presente eso. La próxima vez que alguien te diga de qué religión eres, qué Biblia ves, dónde vas, dónde te reúnes, por qué, cómo es, yo hago esto y tú cómo lo haces, como la samaritana le hizo Jesucristo. Aquí no hay diferencia. Si tú conocieras el don de Dios y quién te habla, entonces tú le pedirías y Él te daría agua viva. Vamos a hacer eso, vamos a pedir que el Señor nos dé agua viva, le dé agua viva a todo aquel que hable con nosotros para bendición. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por estas palabras, Señor, por este mensaje, Señor, en el que debemos de borrar divisiones, Señor, debemos de borrar fronteras, debemos de borrar todo aquello que nos divide, Señor. El enemigo viene a dividir, Señor, viene a hacer que nuestras vidas aparentemente en un afán de distinción, en un afán de superioridad con nuestro vecino de enfrente, con nuestros vecinos, o con otros países, con otras latitudes, con otras religiones, con otros colores de piel, nosotros creamos que somos mejores. Padre, es una mentira del enemigo, Señor. Tu palabra dice, como le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Si tú vienes de allá, también la salvación te va a alcanzar. Señor, en el nombre de Jesús, haz que nuestros ojos se abran nuevamente, se abran a la verdad del Evangelio cada día y podamos acudir a tus pies, mi Dios, para reconocer cuál es el don de Dios y quién es el que nos dice, dame de beber. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, comunidad. Espero que sigan pasando en familia este día. Bendiciones. Bye. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Yeah, I don't think I understand this kind of love that you give after all the hurt that I've done.